justamente lo que significa es una serie de variables que puedan darnos a nosotros la posibilidad de analizar la ciencia política desde otra perspectiva, ¿no? Todos estos contenidos faltantes de nuestra carrera que son necesarios, y no solo en nuestra carrera, sino también en toda la Facultad de Ciencias Sociales. Desde este primer encuentro vamos a estar trabajando lo que es nuestra identidad y lo que son las relaciones internacionales. Para eso están los profesores Julián Denaro y Carlos Raimundi. Julián, profesor de esta casa de estudios, de la carrera de Relaciones de Trabajo. Carlos Raimundi, ex parlamentario del Mercosur, candidato a diputado nacional por la lista Unidad Ciudadana y profesor también universitario. La idea es que estos dos expertos nos deleiten de alguna forma en todos esos conceptos que no se ven del todo en esta casa de estudios. Sin nada más, bueno, explicarles un poco que este seminario va a constar de 5 encuentros, la mayoría van a ser los miércoles a las 7 de la tarde. Vamos a abordar temas como Malvinas, como ferrocarriles, como la ciencia, todo desde 4 perspectivas importantes que son la geopolítica, la ciencia, la defensa y la economía, y aprender, porque si tenemos que formarnos, esta creemos que es la mejor forma. Así que sin nada más le doy la palabra a Julián. Bueno, es un orgullo para mí haber sido invitado para esto, compartir mesa con Carlos Raimundi, y bueno, además encima estoy contento porque acaba de salir mi nuevo libro, que ahí lo tiene. todo para decir algo personal. Bueno, quería aprovechar, digamos, ya que la imagen de este ciclo de seminario es la tapa de un disco muy conocido de Pink Floyd, que es El lado oscuro de la luna. Me viene con la remera, y de hecho El lado oscuro de la luna, además de ser una obra, yo siempre digo, es el disco más moderno, fue y será por siempre el disco más moderno de la historia del rock, pero hablando de la letra, el disco empieza diciendo: respira ese aire, no temas preocuparte, mira a tu alrededor y escoge tus propios valores. Mira a tu alrededor y escoge tus propios valores. Y creo que ese es el punto sobre el que me interesa, que comparto con los muchachos, que trabajemos, porque además acá tenemos un problema, porque para escoger tus propios valores, si hay que mirar alrededor, hay que estar bien informado. Y bueno, estamos en un momento muy difícil. Así que bueno, ahí va mi aporte desde cuestiones económicas e históricas. De hecho, lo mejor que tiene mi nuevo libro es la frase del principio, que la voy a decir, así que ya pierde todo entusiasmo, todo interés. Es una frase de Perón que dice: cuando uno conoce el pasado, que es la historia, y consigue penetrar el presente, que es la realidad, ya intuitivamente está lanzado hacia el futuro y puede prever lo que no pueden prever los que carecen de esos antecedentes, de esos conocimientos. Entonces, precisamente para poder pensar el presente, de hecho, todo presente, nosotros los seres humanos somos seres culturales, que tenemos historia. Entonces, todo presente viene determinado, viene dado, viene generado por un pasado que lo hizo así y no de otra forma. Y es lo que permite, a partir de cada presente sucesivo, construir, moldear, imaginar un futuro posible. Por lo tanto, vamos a hablar un poquitito de historia y de economía. Ese va a ser el eje que voy a tomar. Y para ser un poco más crudo, no voy a ir a 1810, voy a empezar con 1711, así va a ser aburrido, no, es un toque y me voy para después meternos, porque cuando hablo de 1711 estoy hablando de muchas cosas. Hay un escrito en Gran Bretaña, un escrito por parte de una persona de mucha distinción, que se llama Un plan para humillar a España.
1711. Y dice así: yo les propongo enviar a mediados del próximo octubre 5 o 6 buques de guerra con suficientes grandes transportes y suficientes hombres que estén en condiciones de atacar, o más bien tomar, Buenos Aires. La fertilidad de este feliz país excede lo creíble. Son las llanuras más grandes del mundo y están tan cubiertas de ganado que solo pueden creerlo aquellos que lo ven con sus propios ojos. Esta corta descripción demuestra suficientemente la generosidad, tanto de su clima como de su suelo, y puedo fácilmente persuadir que esto, en relación con el comercio de Gran Bretaña, es de la mayor importancia que hay bajo el cielo. Entonces, el plan geopolítico de dominación no empezó con la Comisión Trilateral en 1973. ¿Se entiende? De hecho, muchísimo antes que 1973, nosotros tenemos algo que, fíjense, 100 años después de este escrito, que es más o menos la época en que Napoleón invade España. España le pide ayuda militar a Gran Bretaña, y Gran Bretaña hacía 100 años que ya había mirado esto con ganas. Entonces dice, bueno, yo te ayudo militarmente, pero ¿sabes qué? Necesito comerciar con total libertad en todas tus colonias hispanoamericanas. Y fíjense ustedes que en 1824 ya se produce el primer empréstito, ¿no?, del gobierno argentino con la Baring Brothers de Londres. En 1825, el año siguiente a este primer empréstito, tenemos el Tratado de Eterna Amistad y Libre Navegación, ¿no?, que se titula, libre navegación significa que los barcos argentinos pueden navegar y comerciar libremente por los ríos internos de Gran Bretaña, del mismo modo en que barcos británicos pueden navegar y comerciar libremente por los ríos interiores de nuestro país. Yo no vi nunca en YouTube una filmación de un barco argentino comerciando y navegando libremente por los ríos interiores de Gran Bretaña, así que supongo que favorece a uno solo eso. El libre comercio, de hecho, siempre favorece al más poderoso. Y bueno, de hecho ese tratado cumple el sueño de 1711 y se llama Inglaterra será el taller del mundo y la América española su granja. Y comienza entonces un ciclo muy largo de dominación económica, financiera, comercial y cultural de nuestro país, con un saqueo permanente. Bueno, esto está muy bien explicado. Yo tuve la suerte de tener tiempo y ganas, o simplemente tomé la decisión de hacerlo, y he desgrabado, que incluso están en esta obra, ¿no?, he desgrabado las explicaciones que dio Perón, cuando él dice, cuando yo asumí, acá viene lo jugoso de lo que yo quiero exponer, ¿no?, lo económico. Cuando yo asumí en el año 1946, nosotros teníamos ahí con mi equipo económico una carpeta una pila de 1,5 metros de carpetas con planes de gobierno. Esos serían las 76.000 obras que conformarían el primer plan quinquenal que lleva a la Argentina al pleno empleo. Perón decía, ¿cómo puede ser que haya casi 1 millón de desocupados en un país en el que está todo por hacerse? ¿No es acaso obligación del gobierno crear esto? Y bueno, es entonces que teníamos ahí esa pila de 1,5 metros de carpetas con planes de gobierno. El problema, dice Perón, es que eso no tenía cómo financiarse. Y acá empezamos a unir un poquitito la historia con las cuestiones económicas y por lo tanto políticas. Perón decía, ¿por qué no tenían cómo financiarse? Bueno, por un lado porque teníamos que estar pagando todavía los vencimientos de compromisos con el exterior, ligados a los endeudamientos de los gobiernos anteriores. Teníamos que se importaba de todo, las importaciones no estaban controladas, y entonces hasta los alfileres que usaban las modistas eran importados. Eso en realidad genera un doble punto para analizar. Siempre que nosotros vemos el tema de la libertad de importación, todo muy lindo, bueno, todo muy lindo o todo muy feo, tiene dos caras. La libertad de importación significa que se importa barato. En Argentina tenemos salarios de los más altos del mundo, por lo tanto el costo de producción en otros lugares del mundo es más barato que acá.
¿Se entiende? Si acá tenemos el salario muy alto, quiere decir que el costo de producción es muy alto. Si en la mayoría de los lugares del mundo tenemos salarios más bajos, el costo de producción es más bajo. En principio, tengamos esa concepción. Cuestión que entonces, si vienen productos baratos desde el exterior, ¿sí? Se importa libremente productos baratos, lo que vamos a tener es que se va a importar de todo y entonces va a quedar desprotegida nuestra industria no va a producir nada y entonces también nuestro empleo está siendo destruido y está siendo no incentivado. Pero a la vez, cada vez que se importa, se está pagando. Desde nuestro país estamos pagando productos elaborados del exterior. Es una pérdida de plata constante. Obviamente, una de las herramientas estratégicas que adopta la política económica del gobierno de Perón es algo muy conocido y anterior a él también, que es aplicar una especie de proteccionismo. ¿Qué significa proteccionismo? Controlar las importaciones para incentivar la industria generadora de empleo. Otro punto es que, bueno, decía Perón, además nosotros teníamos que todas las empresas de servicios y también los ferrocarriles eran capitales británicos. Entonces teníamos un retiro permanente de divisas, de utilidades, por parte de estas empresas extranjeras operando en nuestro país. Otra, bueno, cuando teníamos que exportar nuestros productos primarios, lo teníamos que colocar en barcos británicos, es decir, pagar flete y pagar seguro y reaseguro a empresas norteamericanas. Bueno, entonces vamos a resumir brevemente. Hay cositas que me va a quedar corto el tiempo para poder explicarlas, por ejemplo el IAPI, pero voy a tratar de unirlo para que entiendan ustedes qué es lo de las retenciones en las exportaciones, ¿no? Ligado a algunas cositas que ya estuvimos presentando. Bueno, una cosa muy interesante que hace Perón, que está en la Constitución de 1949 y que es un decreto ley de 1946, es la nacionalización del Banco Central y los depósitos bancarios. Dice así la letra: para que el caudal constante de ahorro del pueblo argentino, es decir, el total de plata que los argentinos tienen colocado en los bancos, para que el caudal constante de ahorro del pueblo argentino, en vez de financiar la ganancia multimillonaria de las empresas extranjeras, los bancos, vaya a ser manejado por el Estado y dirigido a 3 canales de producción y distribución. El Ministerio de Obras Públicas para financiar obras de infraestructura, el Banco Hipotecario Nacional para construir viviendas y el Banco de Desarrollo Industrial para levantar industria. Entonces, esta es una de las fuentes muy importantes que utiliza Perón para lanzar esta pila que teníamos descrita allí. De hecho, Argentina, a partir del año 46, comienza un plan de industrialización y desarrollo que la lleva al pleno empleo y además al desarrollo. Perón consigue repatriar todas las empresas de servicios y los ferrocarriles, es decir, se produce una nacionalización absoluta, que eso permite cortar con este retiro ilimitado de dinero por parte de las empresas británicas, mayormente operando en nuestro país. Y arma el IAPI, el Instituto Argentino de Promoción del Intercambio. Voy a ser breve con esto, que es algo así como la estatización del comercio exterior. Entonces, vieron que en este escrito de 1711 decía, son las llanuras más grandes del mundo, bla, bla, bla. Bueno, hay un concepto que se llama renta agraria diferencial. Voy a tratar de ser preciso en pocas palabras. Renta agraria diferencial significa que si producir 1 kilo de carne en la Argentina cuesta 10 pesos, producirlo en Europa cuesta 80 pesos. Entonces, supongamos que el precio internacional es de 100 pesos. ¿Cuánto se gana por producir 1 kilo de carne en Europa? 20 pesos. Y en Argentina, 90 pesos. Entonces, 20 contra 90, tenemos 70 pesos de diferencia por kilo. ¿Eso es producto del trabajo? No, no es producto del trabajo. Es producto de la descomunal bondad de nuestro clima y de nuestro suelo. Por lo tanto, eso corresponde al pueblo argentino. O por lo menos corresponde a repartirlo en el pueblo argentino y no que se lo queden un grupo de, hoy sería 7 o 8 empresas que ocupan el 80% de las exportaciones y que se quedan con todo el ingreso proveniente de las exportaciones primarias. Los famosos consorcios exportadores, ¿no es cierto?
Bueno, todo esto lleva a Argentina una importante distribución del ingreso. Ustedes por ahí pueden leer en algún momento, sí, porque el PBI creció. Ah, si el PBI creció es bueno. No sé si el PBI creció es un indicador suficiente para decir es algo bueno. Porque la producción de riqueza, el PBI es la producción de riqueza que produce un país durante un año, ¿no? El conjunto total de bienes y servicios que produce un país. El total de riqueza puede estar mal distribuido, ¿no? Es decir, ocurrió durante, por ejemplo, muchas veces ocurrió en la historia del mundo esto, no solamente en nuestro país. Ocurrió, por ejemplo, es muy conocido, la paradoja de los primeros años del gobierno de Menem, donde el PBI había aumentado y sin embargo, en ese mismo periodo había aumentado el desempleo, había aumentado la pobreza, había aumentado la deuda externa, había aumentado la vulnerabilidad financiera de nuestro país y además se habían vendido todas las empresas que había nacionalizado Perón, bueno, se privatizaron de vuelta. Entonces, no siempre cuando aumenta el PBI es algo bueno, hay que ver qué pasa con la distribución del ingreso. Bueno, con Perón hubo, desde el 46 al 55, hubo un sorprendente cambio favorable en cuanto a distribución del ingreso, a tal punto que se dice la sumatoria de salarios de la clase trabajadora formaba parte del 50% del PBI. Bueno, en el año 55 se produce el 16 de junio el bombardeo a la Plaza de Mayo, el 16 de septiembre los barcos apuntaban hacia el puerto de Buenos Aires y las destilerías de La Plata, y Perón toma la decisión de que sobre 1 millón de muertos nada bueno puede construirse. Ahí se termina, se produce una interrupción una detención de la revolución y por supuesto veremos también una vuelta al endeudamiento. Perón termina este gobierno, o lo termina, cuando lo terminan a Perón, la deuda externa de la Argentina era cero. Perón había repatriado el total de la deuda externa. En el año 55, cuando Perón es derrocado, se anula el IAPI, se anula la Constitución de 1949, se desarma el IAPI, se vuelve a liberar la importación. Si ustedes ven los saldos consolidados de la balanza de pagos de los distintos periodos, ustedes van a ver que el saldo consolidado del periodo del 46 al 55 es favorable, es decir, exportaciones mayores a importaciones, lo que produce un ingreso neto de divisas al país. Y desde el 55 en adelante ya comienza a ser deficitario de nuevo. Y en el año 56 Argentina se anota en el Fondo Monetario Internacional, en el Banco Mundial, en el Club de París, y comienza de nuevo una saga de endeudamiento. Sin embargo, estas variables que ya venimos tocando, sin embargo, las chimeneas que había construido Perón, como dijo Isabelita antes de ser derrocada en el 76, no fueron destruidas. Si bien se detuvo la revolución, la destrucción efectiva empieza en el otro periodo, que es un periodo tenebroso, que comienza el 24 de marzo de 1976, que incluye 30.000 desaparecidos, 1,5 millones de libros quemados, guerra de Malvinas, estado de sitio permanente, toque de queda permanente, persecución política y demás. Pero lo que comienza acá es la efectiva destrucción. ¿Y cómo se hace la destrucción? Y comienzan las privatizaciones de Menem, yo digo. Las privatizaciones de Menem no empiezan con Menem, empiezan en el 76. Y hay que prestar atención, porque ahora estamos viendo cosas parecidas. Fíjense, en el 76, obviamente que se abren totalmente las importaciones, se quitan las retenciones a las exportaciones, que es una forma que tiene el Estado, el Estado significa el pueblo argentino, ¿no? De quedarse con una parte de la ganancia extraordinaria proveniente de las exportaciones primarias. Ese dinero financia al Estado, de manera que el Estado tiene más plata para financiar ¿qué? Para financiar obra pública, para financiar políticas distributivas, para financiar subsidios, para financiar asignaciones, para financiar todo lo que tenga que ver con distribución de ingresos y generación de actividad. Y también desendeudamiento. Bueno, en el año 76 el desempleo era del 2%, ¿no? El desempleo era del 2%, la deuda externa era de apenas 7.000 millones de dólares,
la apertura total de las importaciones y la liberación del dólar, entre otras cosas, la eliminación de las retenciones y todo lo demás, lo que hace es comenzar a generar un déficit financiero del país permanente, es decir, por el lado comercial y por el lado estrictamente financiero. Lo que se inaugura en aquel periodo es lo que por tercera vez estamos viviendo ahora, que es la bicicleta financiera. ¿Han escuchado hablar de la bicicleta financiera? ¿Han escuchado hablar de la bicicleta? ¿Qué es la bicicleta financiera? Es que se entran dólares libremente al país, es decir, sin control, se capitalizan cambiándose por pesos a altas tasas de interés, se vuelven a cambiar libremente por dólares, con total libertad, ¿no? Y se retiran libremente de nuevo del país. Entonces, hagan una cuenta, si entran 100 millones de dólares y se van 130 millones de dólares, esos 30 millones de dólares, ¿de dónde salieron? En un país que tiene déficit comercial y que tiene déficit financiero. No existe pensar en otra cosa que ese mecanismo sea efectivamente consecuencia de financiarse con mayor endeudamiento, ¿sí? Entran 100 millones de dólares y se van 130, la única forma en que puede financiarse eso es con mayor endeudamiento. Y ese mecanismo perverso, además de la estatización de deuda privada que hace Cavallo en el año 1982, eleva la deuda externa, fíjense ustedes, desde 7.000 millones de dólares hasta 45.000 millones de dólares. Casi que la multiplica por 7. ¿Sí? En el año 83 asume Raúl Alfonsín. Es un periodo que en términos económicos no tuvo éxito, no pudo detener la inflación que se había comenzado a generar que se había empezado a generar en realidad en el año 75, con lo que se llamó el Rodrigazo. Y la deuda externa con Alfonsín subió de 45.000 a 60.000 millones de dólares, y lo que pasa con Alfonsín es que llegamos, producto de los vencimientos vencimientos de deuda externa que no se pueden pagar, llegamos a la segunda cesación de pagos de nuestro país. La primera había sido en 1890, son 3. La tercera fue en el 2001, la segunda fue en 1989 con Alfonsín. Alfonsín tiene que dejar su gobierno 6 meses antes de que termine su mandato, con una situación de crisis social muy importante, y tampoco puede detener el gobierno de Alfonsín algo que había empezado en el 76, que es la destrucción, el vaciamiento y la desfinanciación de todas las empresas de servicios del Estado. Este era el punto que yo les quería decir. Una de las cosas que comienza en el 76 es un vaciamiento, una desfinanciación, una destrucción de las empresas de servicios del Estado. Entonces, después de 13 años, en el año 89, viene Menem a decir: vamos a privatizar todo porque el Estado es ineficiente. Ahora, el Estado no es ineficiente, lo que es ineficiente es cualquier empresa que vos la vaciaste durante 13 años consecutivos. En el año 89, cuando asume Menem, además dice: vamos a privatizar y con esa plata vamos a pagar toda la deuda externa. Bueno, la deuda externa, que era de 60.000 millones de dólares cuando asume Menem, cuando termina el gobierno de Menem es de 150.000 millones de dólares. Es decir, la deuda externa no solo que no la pagó, sino que la incrementó sideralmente. ¿Cuál es el mecanismo de destrucción que opera con Menem? De vuelta tenemos, a partir del 91, que vuelve al ruedo Domingo Felipe Cavallo, el mismo que había estatizado la deuda privada de 1982. Lo que tenemos ahí es la ley de convertibilidad, que comienza en el 91, y la ley de convertibilidad tenía varios mecanismos perversos. Entre otros, una cosa que se llamó la caja de conversión. ¿Qué significa eso? Que cada peso que había en circulación tenía que estar financiado por $1 en reservas. Ahora, la pregunta es, si teníamos, producto de la apertura total de las importaciones, la ausencia total de retenciones, y de vuelta la liberación financiera, es decir, el segundo momento histórico donde tenemos la bicicleta financiera, y bien poderosa la bicicleta financiera, porque encima el dólar estaba quieto,
lo que tenemos es un déficit financiero permanente del país. Y entonces, ¿cómo se financia la emisión monetaria? Si se tiene que financiar con dólares y hay déficit de dólares. Hay una sola forma, que es mayor endeudamiento. Y por eso tenemos un incremento del endeudamiento desde 60.000 millones de dólares, que es lo que había al principio del gobierno de Menem, hasta 150.000 millones de dólares. Es decir, se multiplicó por 2,5. Cuando hay muchas cosas muy jugosas de aquel momento, incluso cómo explicaban muchos profesores en la Facultad de Ciencias Económicas acerca de los peligros de salir de la convertibilidad. Bueno, no vienen ahora porque si no me voy a extender por las ramas y me voy a ir de lo que quiero mostrarles. Después que termina Menem, viene el gobierno de la Rúa, que en realidad es la continuación. De la Rúa había prometido: conmigo va a seguir la convertibilidad, si conmigo un peso, un dólar, ¿no? La cuestión es que con De la Rúa ya tenemos un comienzo en cuanto a tasa de desempleo que ya estaba superando el 20%. Fíjense la velocidad de la convertibilidad, ¿no? En el año 91, velocidad de destrucción de la convertibilidad. En el año 91, la tasa de desempleo era del 6%, prácticamente pleno empleo, ¿sí? En el año 95, es decir, 3 años y medio después, ya tenemos 18% de desocupación. Es decir, esa es la velocidad a la que se destruye la industria y el empleo cuando hay apertura total de las importaciones, achicamiento del Estado y demás. El gobierno, es decir, la convertibilidad termina con un casi 30% de desocupación, la industria totalmente destruida y ese nivel de endeudamiento se vuelve impagable y llegamos a la tercera cesación de pagos de nuestro país. Hay una cosa que a mí siempre me gusta aclarar, que es que la gente no salió a la calle con el corralito, porque las cosas se instalan muy fácil, a veces es increíble cómo se instalan las cosas tan fácil. Bueno, de hecho, uno de los personajes de la historia que más admiro es Sigmund Freud, que escribió en el año 1925 lo siguiente. Dice: supongamos que el gobierno está por lanzar una medida que va a favorecer a la mayoría del pueblo, y sin embargo a una pequeña minoría esa decisión le resulta adversa a sus propios intereses. Entonces, ¿cuál es el plan de esa pequeña minoría? Tomar el poder de la prensa y, utilizando el poder de la prensa, trabajar la soberana opinión pública hasta conseguir interceptar esa decisión que iba a favorecer a las mayorías. Esto lo escribió Freud en 1925 y hay muchos ejemplos incluso anteriores, ¿no? Yo siempre me acuerdo de uno muy interesante de 1789. Vean el documental La Revolución Francesa y lo van a encontrar ahí a Marat. En un caso muy divertido de eso. Divertido y sangriento, ¿no? Divertido por cómo se da, por las mentiras y bueno, todo lo demás. Y está muy bien explicado en ese documental. Bueno, entonces cuando llega el año 2001 ya tenemos la destrucción absoluta de la industria, producto de tantos años de liberación de importaciones, de liberación del dólar, ¿no? Es decir, esto que promocionaba la bicicleta financiera, que entren dólares fácil, se cambien por pesos, se capitalicen a una tasa de interés fantástica, se vuelvan a comprar dólares libremente y se retiren libremente los dólares del país. Más las privatizaciones que hizo Menem, que son la marcha atrás de aquellas nacionalizaciones que había hecho Perón, promueve el retiro indiscriminado de divisas de nuestro país de todas las empresas extranjeras en una extranjerización atroz que hizo a la economía de nuestro país. Bueno, en el 2001 entonces tenemos el fin de la convertibilidad, pero yo les decía, no es correcto que el corralito sacó a la gente a la calle. Porque cuando nos dejaron de prestar, es decir, ya Argentina tenía un nivel de endeudamiento insostenible, solo podía ser mantenido ese modelo con un mayor endeudamiento. Cuando nos dejan de prestar, ahí Cavallo pone el corralito, que es decir que podías retirar 200 dólares por semana. Sin embargo, con 200 dólares por semana podías comer. Había muchas cosas terribles que estaban pasando en nuestro país. Pero el corralito no sacó a la gente a la calle. Porque con esos 200 dólares por semana que podías retirar del banco todavía podías comer. Lo que pasa es que eso del kirchnerismo
último, chicos, avísenme cómo ando de tiempo, que no miré a qué hora empecé. Cuando Duhalde asume, después de varios presidentes, ¿no? Porque cuando renuncian de la Rúa y Cavallo, vienen varios presidentes, ¿no? Dentro de eso estuvo Adolfo Rodríguez Sá, que dijo, nosotros no vamos a pagar la deuda externa. Bueno, tampoco teníamos con qué. Y Duhalde asume en enero del 2002, y una de las primeras medidas de política económica de su gobierno es derogar la ley de convertibilidad. Entonces, cuando se sale de la ley de convertibilidad, vuelve a aparecer una mayor competitividad para la industria liviana argentina, ¿no? Por ejemplo, la industria textil. Esto significa que cuando se sale de la convertibilidad, sube el precio del dólar. Cuando sube el precio del dólar, sube el costo de las importaciones. Cuando sube el costo de las importaciones, la industria empieza a tener cómo competir. Y se produce un renacimiento en ese momento de lo que es industria liviana, que genera mucho empleo. La industria es lo que genera el verdadero empleo del país. Y vuelve a poner también retenciones a las exportaciones, que son un porcentaje de aquellas ganancias extraordinarias, que en vez de que se la queden 8 empresas multinacionales financieras, que son las que manejan las exportaciones, parte de eso sea recaudado por el Estado para financiar políticas distributivas, generación de empleo, obra pública, pago de deuda externa y todo lo demás. Sin embargo, todo esto que parece muy lindo de Duhalde viene acompañado por una cuestión que no es tan linda, que es lo que se dio en llamar la especificación asimétrica. Y esto no está desarrollado en libros de historia y en explicaciones que comúnmente se deberían escuchar. La especificación asimétrica significó, por ejemplo, que los dólares que vos tenías en el banco te lo especificaban, ¿no? Entonces, suponete que vos tenías 10.000 dólares en el banco, eso se transformaba en 14.000 pesos. Pero, en realidad, lo que pasó fue que se volvió del corralón al corralito. O sea, fíjense que el corralito dentro de todo tenía una vida. No era tan conflictiva como lo fue el corralón. Bueno, cuando Duhalde vuelve al corralito, podías volver a retirar 200 dólares por semana, pero en vez de en dólares, en pesos. O sea, que te van 280 pesos. Bueno, pero lo resumo. Si vos tenías 10.000 dólares en el banco, te daban 14.000 pesos. La cuestión es que el precio del dólar, en realidad, no había subido a 1.40, había subido a 2.80. Lo digo para que sea múltiplo, ¿no? Entonces, vos salías del banco y lo metías en tu billetera, que en la billetera tenías todos. Los ricos, los pobres, los intermedios, todos tenían pesos, dólares, lecops, patacón, papelitos de colores y demás. Entonces, ¿vos qué querías tener? ¿Un peso de un país que estaba en cesación de pagos y que no sabía si iba a explotar por el aire, que se iba a dividir en 4 pedazos? ¿O querías tener dólares? Querías tener dólares. ¿Había dólares? Sí, había dólares. Te ibas a la casa de cambio que quedaba a la vuelta al banco y comprabas dólares a 2.80. Entonces pasaste de tener 10.000 dólares en un plazo fijo a tener 5.000 dólares, la mitad, obviamente en la mesita de luz de tu casa, no lo ibas a poner de vuelta en el banco que te robó todo. Así que, bueno, eso fue una de las partes de robo de los bancos al pueblo argentino, por eso se llama de especificación asimétrica, ¿no? Porque el costo no fue miti-miti, el costo lo pagó todo el pueblo y nada los bancos. Pero además Duhalde le dio a los bancos bonos por 10 años, que se pagaron los 10 años, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 y los últimos, los famosos Bodén 2012. Durante los 10 años, el Estado argentino, o sea, nosotros, pagamos los bonos que le dio Duhalde a los bancos. O sea que el costo de la devaluación lo pagamos, de la devaluación asimétrica, lo pagamos durante 10 años. Y ahí lo que tenemos durante el periodo kirchnerista, que es interesante para destacar, es que todas esas medidas que destaqué como del gobierno de Perón, que generaron el pleno empleo, desendeudamiento y todo lo demás, se vuelven a replicar. Por ejemplo, las retenciones a las exportaciones que consiguen una importante recaudación del Estado. Para que ustedes tengan una idea, las retenciones a las exportaciones, más o menos en promedio, son un poquitito más del 10% de la recaudación del Estado.
O sea, si el Estado recauda 100 millones de pesos, 10 millones de pesos provienen de las retenciones a las exportaciones. ¿Sí? O sea, fíjense cuán importante es eso para el pueblo argentino, para que el Estado tenga dinero. ¿Para qué? Para generar políticas de distribución de ingresos, como por ejemplo otorgar subsidios, para que los sectores más vulnerables puedan pagar los servicios baratos y el transporte más barato. ¿Sí? En vez de que se quede todo el conjunto de la recaudación proveniente de las exportaciones agropecuarias, que se lo queden 7, 8, 9 empresas que son las que se dedican a las exportaciones. Otra es un control importante a las importaciones, incluidos los aranceles a las importaciones, que los aranceles a las importaciones, además de encarecer los productos importados, que es una medida de proteger también a nuestra industria, además generan una importante recaudación para el Estado. Tenemos de vuelta fuente de recaudación. Otra fuente de recaudación que se había perdido durante las privatizaciones del menemismo fue los fondos previsionales. Es decir, los fondos previsionales con las famosas AFJP, para que se hagan una idea también en términos de qué porcentaje representa esto, los fondos previsionales son aproximadamente el 25% de la recaudación del Estado. ¿Sí? O sea, la cuarta parte de la recaudación del Estado proviene de aportes y contribuciones. Y todo eso, con las AFJP, es decir, con la privatización que hizo el gobierno de Menem, el periodo de la convertibilidad de los fondos previsionales, todo ese dinero ahora iba a parar a los bancos. Cuando eso vuelve al Estado con la nacionalización, la reestatización de los fondos previsionales, el Estado tiene de vuelta la oportunidad de financiar obra pública, desendeudamiento y una mejora en la distribución del ingreso. Todas estas medidas en conjunto son las que permiten, además de algunas estatizaciones muy importantes, como aguas, como gas, como YPF, como Aerolíneas Argentinas, que disminuyen el retiro desmedido e ilimitado de dinero por parte de las empresas extranjeras operando en nuestro país. Lo que tenemos en conjunto de todo eso es que el Estado tiene, además, la posibilidad de ir disminuyendo el costo de la deuda externa, incluyendo medidas como las reestructuraciones de deuda externa que se hicieron en el 2005 y completada en el 2010, donde se alcanzó a incluir el 93% de un conjunto de acreedores externos. Entonces, todas estas medidas, fíjense que la deuda externa nosotros veníamos viendo que, ¿por qué aparece? ¿Dónde está la deuda externa? ¿No? Porque digo, la deuda externa, ¿qué es? ¿Un concepto abstracto? No, no es un concepto abstracto, porque la deuda externa hay que pagarla, hay que pagar los vencimientos de capitales y de intereses. ¿Y eso de dónde sale? De nuestra plata sale. Entonces, sale de nuestra plata, va para el Estado, ¿no? O sea, el Estado hace de intermediario y eso después va a pago de vencimientos. Pero si no estuviera la deuda externa, esa plata no va a los acreedores externos. Esa plata se vuelca a la obra pública, a la industrialización, a pagar subsidios, a pagar asistencia a los sectores más vulnerables, todo lo que es políticas de distribución de ingresos, generación de empleo y todo lo demás. Entonces, es terrible cuando el endeudamiento llegó termina la convertibilidad con un peso sobre el PBI del 167%, es decir, toda la producción que hace el país durante un año y medio no alcanzaba para pagar el total de la deuda externa. Todos los mecanismos que acabamos de describir del gobierno del periodo kirchnerista bajaron ese nivel de endeudamiento, es decir, deuda externa en dólares estamos hablando, ¿no? Porque después ustedes por ahí pueden decir, ah, sí, pero la deuda pública, hay deuda que es intraestado, ¿sí? Hablando de la deuda externa en dólares, bajó del 167% redondeado al 10%, ¿no? Entonces, de hecho, cuando ahí quiero terminar de redondear con el cambio de modelo que aparece a partir de que asume, o a partir de que gana el nuevo periodo, ¿no es cierto? Justamente una de las cosas que nosotros decíamos es, miren, si aparece un gobierno que quita las retenciones,
por ejemplo, que quita las retenciones y libera el dólar, lo que va a ocurrir es que el dólar va a subir, la recaudación del Estado va a disminuir y entonces el Estado ya no va a tener más plata para poder seguir financiando subsidios, asignaciones, obra pública, desendeudamiento y todo lo demás. Es decir, se va a producir un efecto inverso, además con la liberación de importaciones que estaba prometido. Y uno de los momentos donde se ve esto con claridad fue justamente apenas se hace la quita de retenciones y la devaluación. Lo digo en términos redondeados, ahí ya termino de exponer estas cosas. En términos redondeados, supónganse el precio de la carne era 80 pesos el kilo. 80 pesos, 70 pesos, vamos a decir 70 pesos si lo redondeamos fácil. Supónganse que un kilo de carne es 10 dólares y el precio del dólar es 10 pesos, en realidad no hago 60, redondeémoslo a 10. Entonces el precio internacional de la carne es 100 pesos. Si no se cobraran retenciones, los intermediarios, que son los que exportan, ¿a qué precio venderían al mercado interno? Al mismo precio que cobrarían por exportar, es decir, 100 pesos. ¿Sí? Pero como había retenciones del 30%, 30 pesos se lo quedaba el Estado para aplicar políticas distributivas, generación de empleo, desendeudamiento y todo lo demás, pero el ingreso de los exportadores baja de 100 a 70. Entonces, ¿cuál es el precio en la mesa de los argentinos? 70. Néstor Kirchner lo dijo en la televisión. Dijo, señora, ¿sabe para qué son las retenciones? Para que usted en su mesa no pague los precios internacionales. Cuando se quitan las retenciones, entonces el precio se sube de 70 a 100. ¿Sí? De 70 a 100, el proceso inverso. De 70 a 100. Pero además, con la liberación del dólar, el dólar subió de 10 a 15. Con lo cual, esos 10 dólares por precio de carne, ahora se transformaron en 150 pesos. Y por eso tuvimos ese aumento mágico del precio de la carne de 70 pesos a 140 pesos. Por eso se duplicó el precio de los alimentos en la mesa de los argentinos. Bueno, ahí, gracias por esta participación. Es interesante lo que contaste, Julián. Bueno, parte de eso está en el libro, parte de eso y más, obviamente, en el libro que recomendamos comprar. Me quedé con una frase. Me quedé con una frase peronista, eso de que con 1 millón de muertes no se puede construir nada bueno. Que hablaste de los 30.000 desaparecidos, hablaste del estado de sitio y demás. Digo, es complicado cuando un Estado privilegia lo penal por sobre lo social, ¿no? Y que nos exige estar a la altura de las circunstancias y asumir la responsabilidad histórica de pedir la libertad por Milagro Sala y la aparición con vida de Santiago Maldonado. En el mismo sentido, digo, habló Blanc de que hubo periodismo de guerra, Cristina lo retoma siempre, hay una guerra cultural latente, hay una guerra etérea que es histórica, y creo que algo de eso va a hablar Carlos Reyes. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Felicitaciones por hacer este seminario. Y la verdad que contento y honrado de confirmar una unidad muy estrecha de criterio con los compañeros y compañeras de Megafón y del peronismo militante en general. Espero se confirme con mi intervención, porque puede ser que yo sienta unidad de criterio y ustedes no la sientan respecto a lo que yo vaya a decir. Esperemos que sí. Y si no es así, dará para debatir, ¿no? Y enriquecer nuestros conocimientos y nuestras posiciones. Yo voy a tomar una línea. En primer lugar, quiero decirles que coincido absolutamente con todo lo que hemos escuchado de Julián y que obviamente cada una de esas cosas daría para desarrollarlas más, para poder ampliar la comprensión, pero en honor a la brevedad del tiempo que tenemos no vamos a poder desarrollar todo. O sea, yo voy a tomar una línea
vinculada y con riesgo de que de no agotar todo y de que algunas cosas puedan sonar polémicas por el hecho de no tener tiempo para desarrollarlas, ¿no? Y esa línea que voy a tomar es esta cuestión de cómo yo interpreté el título de la guerra etérea. En definitiva es ¿cómo la interpreté yo? ¿Cómo decirlo en términos de asociación freudiana lacaniana, ¿no? Ya que aludió a Freud, Julián? ¿Cómo me resonó a mí el título de la guerra etérea? La guerra que está en el aire, la guerra que está en el éter, la guerra que está en todos lados, el clima, lo que se respira, el miedo, el terror, la omnipresencia de un clima de guerra, de resentimiento, de miedo y por lo tanto de repliegue popular, de repliegue de la subjetividad colectiva a la subjetividad individual, que es uno de los resultados del miedo, es una de las consecuencias del miedo. Y el repliegue lleva a deprimir, no solo en términos psicológicos, sino en términos políticos, deprimir en el sentido de reducir las fuerzas para luchar, que contradice, o mejor dicho, que confirma tanto ese planteo que hacía Arturo Jauretche, ¿no? Los pueblos no pueden luchar si están deprimidos. Entonces uno de los objetivos es deprimirlos, es reducir, limitar su capacidad de lucha. Esta idea de la guerra en todo lugar, a la cual voy a llegar al final del desarrollo, voy a retomar, digamos, en el final del desarrollo, está asociada con la noción de imperio. Es decir, el imperio es el que necesita dominarlo todo, ¿no? Entonces la línea que yo pensaba tomar, que creo que le da un marco y un correlato permanente a todo el desarrollo histórico que hizo Julián, es plantear algunos elementos de cómo creo yo que se fue configurando el imperio, se fue configurando esta noción de imperio. El imperio moderno, donde hay una continuidad entre la figura del imperio británico y el imperialismo estadounidense, sí, básicamente estadounidense en estos momentos, pero más que estadounidense. Porque si no, uno lo estaría reduciendo a la categoría de el imperio ejercido por un Estado nacional. Y es el imperio centrado en un Estado nacional, pero es mucho más que el imperio ejercido por un Estado nacional, sino por grandes conglomerados transnacionales, uno de cuyos objetivos centrales es la destrucción de la figura del Estado, justamente. Y entonces me remonto rápidamente y titulando, sin desarrollar y por lo tanto con riesgo de que ustedes crean incompleto, en el mejor de los casos, o erróneo mis razonamientos por falta de desarrollo. Vamos a remontarnos a la etapa moderna. Y aquí abro un primer paréntesis. La categorización de edad media, edad moderna, edad contemporánea, es una de las muestras más fuertes de colonización cultural europea. Porque cuando uno analiza el desarrollo de los pueblos precolombinos, de los pueblos originarios en nuestro continente, o de la civilización, del desarrollo, mejor dicho, el desarrollo de la cuestión histórica en África, o en el Extremo Oriente, con las dinastías tanto china como japonesa, o el hinduismo, que son el 80% o el 90% de la población mundial y de la construcción histórica mundial, en ninguno de ellos
desarrollos históricos es válida la categorización europea. Por lo tanto, nosotros invocamos permanentemente como referencias históricas, ya desde el vamos, una cuestión de división de la historia de la humanidad en etapas que es únicamente eurocéntrica y que a la única sociología y genealogía histórica a la cual remite es a la realidad europea. Pero como siempre, y como corresponde a todo proceso de colonización, nosotros tomamos como propio una categorización que corresponde a una realidad ajena. Pero es una referencia. Termina la Edad Media y hay una cantidad de movimientos, hay una cantidad de factores que, entre otras consecuencias, llevan a desplazar la lógica mediterránea que tenía la navegación europea a la lógica atlántica. Y en búsqueda de las Indias y con una nueva visión del mundo en Europa, porque en Extremo Oriente ya se tenía conciencia de la esfericidad de la Tierra, pero en Europa nace en este momento, o se desarrolla en este momento, creyendo llegar a las Indias por otro lugar, interfieren y se llega a América. Y en América existían civilizaciones que en muchos aspectos, como también sucedía con el mundo árabe, por ejemplo, señal de atraso para la cultura occidental colonizada, pero infinitamente más adelantada que la cultura europea, en matemáticas, en álgebra, en medicina y en otras disciplinas científicas. Y algo muy parecido pasaba con las civilizaciones anteriores a la, preexistentes, digamos, a la llegada de Colón, del primer viaje de Colón. Lo que no teníamos era conocimiento de la rueda, la utilización del caballo, que permite un desplazamiento mucho mayor de la caballería europea cuando llegan los viajes de los conquistadores, y la tecnología militar. Esas eran las desventajas. Y una segunda desventaja, que es la división interna. La división interna entre distintas ciudades de la civilización maya, y la división interna entre los hijos de Huayna, ¿no?, que fue aprovechada por Pizarro para aliarse con uno de ellos, para vencer al otro y después terminar asesinando a su propia aliada. Esa es una constante que hay en el proceso de colonización, ¿no? El dominio aprovechando la división interna. Y a partir de allí se desarrolla, hay una disputa por el predominio militar, el predominio marítimo, la guerra de los mares, entre España, que era la principal potencia en ese momento, y el Reino Unido, que termina desplazando durante los siglos XVII y XVIII ese predominio español. Y que va configurando un tipo de conquista, un tipo de colonización, un tipo de instituciones políticas, un tipo de modelo productivo, un tipo de cultura imperial. Es distinto el proceso británico que el proceso hispano, que el proceso ibérico. Tiene consecuencias distintas, tiene connotaciones distintas. Ahí yo ascribo mucho al planteo de Max Weber, que lo relaciona mucho con el cisma religioso, digamos, porque yo creo que la cultura protestante y fundamentalmente la cultura anglicana tiene mucho que ver en la formación de la burguesía británica. Un proceso que se moderniza a partir de una visión individualista, absolutamente individualista, que surge de lo religioso, que se traslada a lo productivo, pero que dinamiza mucho más el proceso productivo británico con relación al proceso hispano. Y entonces eso después tiene sus consecuencias también, se nota en el proceso de colonización. Otro de los aspectos diferenciales es que los colonos británicos rompen con la corona. Hay un proceso de ruptura político-religiosa con la metrópolis y llegan y fundan su idea de desarrollo, su horizonte de esperanza en la colonización del nuevo territorio, en el desarrollo del nuevo territorio. No son los adelantados que llegan a América en nombre del rey y que depredan la riqueza para transferirla a la corona. Y entonces extraen los metales preciosos, extraen las riquezas naturales para capitalizar a la corona.
que había quedado retrasada con relación al imperio británico, sí, a la corona británica, en términos de modelo productivo. Entonces importaban todas las manufacturas, pagándolas con los metales preciosos que traían de las nuevas colonias. Entonces aquí se forma una cultura rentística y allá se forma una cultura productiva. Allá se forma una burguesía, acá una oligarquía terrateniente. Allá una alianza de clase con las fuerzas de seguridad, las fuerzas del orden, que todo ordenamiento social tiene que construir, defendiendo el proceso productivo y la conquista del territorio. Hay una cosa similar que es el desplazamiento y el exterminio de los indios, tanto en el norte como en el sur, pero para fundar una burguesía productiva en el norte y una oligarquía terrateniente en el sur. Y eso tiene que ver, eso también se traslada al tipo de instituciones, instituciones con más participación de la sociedad civil, instituciones más centralizadas en un Estado fuerte en el campo, en el universo hispánico o ibérico, porque hay mucho paralelismo, muchas diferencias y también mucho paralelismo con Brasil y la relación Brasil y Portugal. Entonces, allá tenemos, yo creo que aquí se inicia esta formación del destino manifiesto, ¿no? De lo que después va a ser, mucho tiempo después, se va a conocer como la idea del destino manifiesto. Pero es eso de haber roto con el pasado, fundar una idea de futuro, venir con una cultura insular naturalmente expansionista como toda cultura insular y encontrarse con un territorio que no tiene límites. Es decir, empezar a sentirse responsables de lo ilimitado, responsables del horizonte y luego responsables de la humanidad. Y de las 13 colonias que tenían muchas diferencias entre sí por las diferencias entre las corrientes anglicanas que representaban, el territorio, la distancia, etc., se forman los Estados Unidos. Y nosotros, de 3 virreinatos, formamos 33 Estados desunidos en América del Sur. Es decir, el proceso de centrípeto en el norte, centrífugo en el sur. Salto, viene el planteo de América para los americanos como un primer inicio de la visión paternalista sobre el resto del continente. Después vendrá la doctrina del garrote a fines del siglo XIX, principio del siglo XX. Y en el medio, con la revolución industrial, con la segunda fase de la revolución industrial. La primera es el vapor en el siglo XVIII, la segunda es la electricidad en el siglo XIX, que precipita el desarrollo industrial, que va configurando una nueva estructura social, una nueva clase social en el proletariado, y que plantea una nueva división internacional del trabajo a partir de esa chispa, de esa mecha de la revolución industrial, que se produce fundamentalmente y no casualmente con centro en Gran Bretaña y que después recién se traslada a otros países de Europa continental. Y en esa nueva división internacional del trabajo hay una guerra de secesión en el norte que se resuelve a favor de los estados industriales. En América del Norte, en los Estados Unidos, se resuelve a favor de los estados industriales. Y en América del Sur hay otras 2 guerras de secesión. Una, la guerra del Pacífico, contemporáneas son, décadas finales de 1860 hasta la primera parte de la década de 1870. ¿No? Financiado por el capital británico que señalaba hace un rato Julián, las empresas chilenas van a la guerra del Pacífico, le quitan territorio a Perú, cercenan la salida al mar de Bolivia y quiebran la Confederación Peruano-Boliviana que se estaba unificando en ese momento desde la perspectiva bolivariana, que también soñó con la Gran Colombia unida y con toda América Latina. Y la peor de las 2 guerras es la guerra del Paraguay, es decir, la de la alianza agropecuaria financiada por el Imperio Británico del sur de Brasil, de Montevideo y de Buenos Aires, que extermina a la principal potencia industrial de ese momento, con niveles de educación, de producción, de empleo, de desarrollo diferenciados completamente. Cómo salen los Estados Unidos con la figura del Estado interviniendo y con
la consolidación de la industria armamentista. Es decir, el motor para la reproducción del capital como salida, con fuerte intervención estatal, como salida keynesiana, digamos, de la crisis de 1929, tiene que ver con lo que va a ser la tercera interfase de ese avance del imperio hacia el resto del mundo, que es ver que Europa estaba en entreguerras, no estaba en paz, estaba en armisticio, porque no se había resuelto el conflicto entre los nacionalismos europeos y el internacionalismo soviético y el internacionalismo del capitalismo estadounidense en expansión. Y entonces los Estados Unidos intervienen y financian con la industria armamentista la salida de la crisis. Intervienen en el mundo, se divide el mundo en dos bloques y ellos tienen que dominar este hemisferio. ¿Qué pasaba en eso? Digo, entre otras cosas, liderazgo militar, porque habían demostrado a los ejércitos latinoamericanos, como continuidad de lo que había sido la dominación británica, le habían demostrado el éxito militar. Dominación cultural a través del cine y la televisión, que además imponen un estilo de vida para optimizar la ganancia del capital de las empresas norteamericanas en los autos que había que consumir, en la estética, en la indumentaria, en los electrodomésticos, en el tipo de decoración del hogar, en todo lo que ustedes se puedan imaginar. Dominación cultural para la dominación económica. Liderazgo militar, y cuando todo eso no alcanzaba, había que derrocar a los regímenes políticos adversos. Matan a Eliezer Gaitán en Colombia y surge el Bogotazo, derrocan a Getúlio Vargas en Brasil, sacan a Ibáñez del Campo en Chile y derrocan a Perón para que la Argentina pase de la neutralidad y de la tercera posición a la adscripción al Fondo Monetario y a las instituciones del capitalismo internacional. Desde luego, como dijo Julián, todo eso no alcanzó a destruir, digamos, modificó la transferencia de recursos, pero no destruyó, no alcanzó para destruir estructuralmente a la burguesía productiva que se había creado durante la etapa de sustitución de importaciones. Lo que sí es cierto, ¿por qué? Porque todavía estamos en la fase del capitalismo industrial, del capitalismo productivo. Es decir, la cadena de montaje, las empresas que para una unidad final de producción necesitan mucha mano de obra. Con la diferencia que los años 50, a diferencia de los años 40, los años 50 y 60 reemplazan la sustitución de importaciones, dentro mismo de la línea de tiempo del capitalismo productivo, reemplazan la sustitución de importaciones por la lógica desarrollista. Esto es, no con capital estatal, no con capital nacional, sino con capital externo. Por lo tanto, la utilidad no se reinvierte en el desarrollo nacional, sino que se gira a las matrices del exterior. Pero todavía hay producción industrial. Lo que hay es transferencia de utilidades. Quedan en otro lado, financian otro tipo de modelo, preanuncian lo que va a ser el cambio de fase del capitalismo en los 70 hacia el capitalismo financiero. Bueno, salto, no sé si me van a quedar lógicamente cosas en el tintero, pero salto rápidamente. En el año 71, el presidente Nixon, que fue un presidente muy importante, junto con Kissinger y con Brzezinski, digamos, en el diseño de una nueva configuración de los centros de poder del capitalismo mundial, decretan una medida económica que es la inconvertibilidad del dólar, es decir, es salir de esa parte de los acuerdos de Bretton Woods que fijaban el precio de la moneda vinculado con el respaldo en libras esterlinas o en reservas de oro, para fijar libremente el precio de la moneda a través de una decisión de la Reserva Federal. Es decir, el dólar como moneda internacional, como moneda que ha conquistado el bloque capitalista prácticamente en su totalidad, se independiza de los acuerdos previos y fija su propia tasa de interés.
¿Por qué nombro esta medida? Porque en el año 73 se va a producir otro hecho muy importante, que es la crisis del petróleo. Y repito, el riesgo de cometer inexactitudes en honor a la brevedad. Crisis del petróleo. Los países de la OPEP, Organización de Países Productores y Exportadores de Petróleo, que se crea en los años 60, son básicamente del tercer mundo. Son Arabia Saudita, Irán, otros países recientemente independizados, y 3 países fundamentalmente de América Latina, México, Venezuela y Ecuador, pero con empresas de capital multinacional. La etapa del petróleo inagotable, ¿no? Del desarrollo ilimitado, de las chimeneas como fuente de felicidad, de los automóviles que cada vez tenían motores más grandes porque no había conciencia de la limitación de las reservas del petróleo. Y estos países dicen, nosotros proveemos del recurso a los países centrales, pero somos subdesarrollados, vamos a aumentar el precio del petróleo. Esto genera un impacto y una transferencia de recursos que, bien utilizada, podría haber reducido la brecha del desarrollo. Y sin embargo llegó al efecto contrario, porque la inteligencia geopolítica del capitalismo mundial, pero fundamentalmente de esa élite intelectual de los Estados Unidos que funda la trilateral y que ¿qué vendría a ser? Vendría a ser, para decirlo rápidamente, un agrupamiento de sectores políticos, sectores empresarios y sectores académicos para pensar cómo sale el capitalismo de esa encrucijada. Y entonces dicen, tenemos que pensar nuevas formas de producción que dependan cada vez menos de la energía, de la energía de hidrocarburos, de la energía convencional, y cómo financiarla. Y entonces se precipita, se acelera la revolución tecnológica. No es que la revolución tecnológica no ya estuviera en marcha, sino que se acelera el ritmo de la revolución tecnológica. ¿Quién financia la revolución tecnológica? Los mismos dólares provenientes del aumento del petróleo. Es decir, libre tasa de interés en los mercados financieros del norte hacen mucho más atractivo que la ganancia del petróleo, en lugar de financiar el desarrollo del sur, se colocara en los mercados del norte para financiar la revolución tecnológica. Y lo que podía haber sido el achicamiento de la brecha de desarrollo generó agrandamiento de la brecha de desarrollo. Segunda fuente de financiamiento de la revolución tecnológica y de la brecha del subdesarrollo, las deudas externas contraídas por las dictaduras en América Latina, a través de la aplicación de estas políticas que planteaba Julián al principio. Es decir, la irracionalidad de aquel momento, las desapariciones, el terrorismo de Estado, los vuelos de la muerte, no tenían una lógica fundada únicamente en una cuestión ideológica, sino en una cuestión ideológica que tenía que servir para eliminar la resistencia a la aplicación de un plan estructural, de un rol estructural que tenía que cumplir América Latina en esa fase de reconfiguración del capitalismo mundial. Y ahí se inicia el proceso de financiarización, que después se va a consolidar con el neoliberalismo de Thatcher primero en Gran Bretaña, Reagan después en los 80, que terminan generando una relocalización del capital y una ampliación de la renta del capital que va a terminar sometiendo al bloque socialista, donde no solamente, digamos, por las bondades del capitalismo real, sino también por los defectos, las deficiencias del socialismo real, termina cayendo en el año 89. En el medio, porque quiero terminar con la cuestión de la guerra etérea, Nixon no puede ser reelecto porque descubren un caso de espionaje que es Watergate, y entonces asume su vicepresidente y los republicanos no son votados en el año 76 para asumir en el 77. Y asume un presidente, Carter, obviamente, un presidente estadounidense, no es un presidente socialista, pero un presidente que tenía algunas características, algunos rasgos que los halcones republicanos cuestionaban de blandura, ¿no?
Como por ejemplo, ¿cuáles? Que en el año 79, por ejemplo, se produce la invasión soviética en Afganistán, retroceso o repliegue, presunto repliegue del dominio geopolítico de los Estados Unidos. Se produce el desplazamiento del líder pro-británico de Irán y el advenimiento de la República Fundamentalista Islámica en Irán, que estaba comandado por su máximo líder religioso, el Ayatollah Khomeini, que plantea regresar a un esquema profundamente antioccidental y profundamente antinorteamericano, y obviamente profundamente anti-israelí. Y se produce el triunfo de la revolución sandinista en Nicaragua. Tres gestos que en materia de política internacional condenan a Carter a no ser reelecto en el año 81 y a volver a la lógica de los halcones en la primera presidencia de Ronald Reagan. Para contestar a la invasión rusa en Afganistán, fortalecen el ejército talibán, una fuerza nacionalista, orientada fundamentalmente por un líder que había sido formado estratégicamente en los Estados Unidos, que es Osama Bin Laden. Y para enfrentar el antioccidentalismo de Khomeini, crean la guerra entre Irak e Irán, llevada adelante por el líder de Irak en ese momento, que se llamaba Saddam Hussein, con el armamento de los Estados Unidos. ¿Por qué menciono esto? Porque no va a ser casual que ellos forman a Bin Laden, que ellos forman a Saddam Hussein. Después se produce la crisis de los rehenes. Hay una película que pasa normalmente en el cable que se llama Argo. Sí. Cuando el comando canadiense rescata a los 39 rehenes que eran personal diplomático de la Embajada de Estados Unidos en Irán. Eso fue imperdonable para Carter. Dice, no podés controlar una embajada, no podés controlar una invasión, no podés controlar que ganen los sandinistas en Nicaragua. ¿No? Entonces ellos forman esta respuesta, terminan venciendo en el año 89 y ahí ya sí en los años 90 se consolida vía el consenso de Washington la unipolaridad del mundo, la configuración del imperio ya no en disputa de hegemonía, sino en utilización de la totalidad del sistema, el fin de la dialéctica histórica, el fin de la tesis-antítesis. Solamente gobierna la síntesis. Y la síntesis es la democracia electoral para sostener la libertad de mercado. En el año 99, bajo la presidencia de Clinton, ni siquiera de un republicano, se deroga una ley fundamental, un sistema legislativo fundamental, que es la enmienda de la ley Glass-Steagall, que era una ley que regulaba el capital financiero y que permite ya la desregulación absoluta y la interfase definitiva hacia el capitalismo financiero. No más disciplinamiento a las políticas estatales. Eso termina consolidando la hegemonía financiera, digamos, siendo el marco conceptual, el marco cultural, el marco de la macroeconomía a nivel mundial que justifica todas estas medidas neoliberales que recién señalaba tan elocuentemente Julián. Y bueno, y así como en el año 1989 se cae el símbolo de la Guerra Fría, en el año 2001 se cae el símbolo de la posguerra fría. Es decir, se cae el símbolo del capitalismo real con el derribe de las Torres Gemelas. ¿Quiénes son los responsables de haber derribado las Torres Gemelas? En términos geopolíticos me refiero, no en términos fácticos, esos dos mismos líderes que los Estados Unidos habían inventado para confrontar la hegemonía asiática con la Unión Soviética. Osama Bin Laden y Saddam Hussein. Invasión a Irak, invasión a Afganistán, pero fundamentalmente la construcción del concepto de guerra preventiva. Es decir, ya no es, ¿por qué? Porque cambia completamente el paradigma de la defensa. Gracias a la acumulación de capital, los Estados Unidos estaban preparando todo un esquema de defensa antimisiles y un soldado ultra equipado, pero desde la lógica de la defensa tradicional, un teatro de operaciones
un ejército regular que tiene que repeler otro, con alta tecnología, pero ejércitos regulares. Eso había sido la primera guerra del Golfo, cuando Saddam Hussein, a quien ellos habían inventado, se siente fuerte en Medio Oriente e invade Kuwait, los Estados Unidos dicen, no, vos no sos un líder regional, vos sos una persona que nosotros inventamos para controlar la situación. Ni se te ocurra erigirte en un líder regional a través de su partido, en un líder transversal al mundo árabe. No, controlado en Irak para que controles la diferencia religiosa entre chiitas y sunitas y la contención de los kurdos en el norte, pero no más que eso. Entonces repelen a Saddam Hussein, pero no lo derrocan, sino que lo necesitan, lo siguen necesitando. Recién lo asesinan en la década de los 2000. Pero seguía siendo un concepto de guerra territorial, de guerra tradicional. El derribe de las torres implica que no hay previsibilidad en la metodología, no hay previsibilidad en el momento y no hay previsibilidad en el lugar. Quiere decir que si nosotros desde la lógica del imperio, podemos recibir una agresión en cualquier lugar, en cualquier momento y por cualquier metodología, no sirven más los paradigmas anteriores. Hay que inventar una prevención que se ejerza en cualquier lugar, en cualquier momento y bajo cualquier metodología. Y ya ni siquiera sirve la disuasión. No sirve tener tropas apostadas, no sirve abrir bases militares, porque el enemigo es el que se inmola. ¿Cuál es el sentido de la disuasión? Es yo amenazo con infringirte un daño tal que contenga tu ataque. Pero si es el mismo atacante que está dispuesto a inmolarse y a sufrir el daño máximo, ¿qué sentido tiene la disuasión? Entonces se cambian los paradigmas tradicionales y se los desplaza hacia el concepto de la guerra preventiva, de la guerra etérea, de la guerra en todo lugar, del clima de guerra permanente, que no se sabe cuándo empieza, cómo se desarrolla, a dónde, por qué metodología y en qué momento va a terminar. Prevención permanente, clima de guerra permanente. Esto además cambia algunos otros paradigmas, digamos, porque cuando Bush dice, nos han atacado, tenemos que contrarrestar, ya termino, tenemos que contrarrestar, tiene dos aliados, le pide permiso a Naciones Unidas no le da permiso, entonces dice, bueno, intentamos hacerlo con ustedes. Si ustedes no quieren, lo vamos a hacer igual solos. Y entonces construye otros dos aliados. Un gobierno de derecha, el de José María Aznar en España, con un gobierno laborista, entre comillas, de Tony Blair en el Reino Unido. Y se enfrentan a él en Naciones Unidas y en la Unión Europea un gobierno de izquierda en ese momento, el de Mitterrand, un canciller como Schröder, digamos, de la socialdemocracia alemana, con un gobierno de derecha, el de Jacques Chirac en Francia. Quiere decir que se quiebra el sistema de alianzas ideológicas, partidocráticas en Europa. Porque un gobierno de derecha y uno de izquierda apoyan la invasión y un gobierno de derecha y uno de centro-izquierda rechazan la invasión. Es decir, se quiebra el sistema y se desploma la identidad de los partidos políticos que habían construido un tipo de integración en Europa. Esto podría desarrollarlo mejor, pero no es el caso. Bueno, la continuidad de eso son los tratados de libre comercio, es el transpacífico, el transatlántico y el tratado de desregulación de servicios. Algunos compañeros, creo que con buena intención, desde luego, ven o pensaron que el hecho de que Donald Trump interrumpiera el proceso del tratado transpacífico, lo digo así un poco grotescamente, ¿no? Pero entiéndanme, lo vieron, y además cierta parte del discurso de Trump de relocalización de industrias, etc., lo vieron como que si hubiera habido, gracias a eso, una especie de reverdecimiento del keynesianismo en el mundo. Yo sinceramente creo que eso no es correcto, que es una categoría de análisis no válida, que es creer que un outsider de la política y del sistema mundial puede detener la potencia del capital financiero globalizado. Y la potencia del capital financiero globalizado la tenemos que detener desde un sistema
desde un modelo alternativo, desde una unidad continental, desde la creación de polos de poder múltiples en distintas áreas del planeta, desde la utilización de elementos geopolíticos, pero no desde un tipo que está repudiado, pero ¿con quién? Además, sigue financiando el sistema armamentista, sigue financiando el sistema expansivo y han aumentado la cotización de todas las empresas financieras en los mercados bursátiles del mundo, bajo la presidencia de Trump. Por lo tanto, no es ese el camino. El racismo, digamos, la xenofobia, no es la contrafigura del capital transnacional, es la consecuencia lógica, la consecuencia previsible, el último tramo del proceso del capital transnacional. Trump no es la contracara de Hillary, es la consecuencia de Hillary. La contracara de Hillary es una unidad latinoamericana, una unidad con los sectores de izquierda europea, una unidad con los bloques geopolíticos que votan otras cosas en Naciones Unidas, una unidad con los conceptos del Papa como actor en la política internacional, para crear un sistema profundamente democrático, una subjetividad democrática que es la verdadera contracara de otras dos vertientes de la negación de la política, una la exclusión del capital financiero, la otra la construcción de muros y la amenaza con ataques nucleares a Corea. Son dos caras de una misma moneda. La otra cara de la contrafigura está en otro lado. Finalizo entonces. Hay una dialéctica entre concentración de capital, exclusión social y armamentismo. Es decir, el sistema de concentración a nivel mundial lleva a la guerra etérea, lleva a la guerra en todo lugar, en todo momento y por cualquier metodología. Por eso preservar la paz no es una cuestión romántica, no es una cuestión ética únicamente, no es una cuestión naif, es una cuestión profundamente geopolítica. Bueno, listo. Bueno, hemos visto la historia político-económica doméstica, hemos visto política internacional, historia también. Llegó el momento de preguntas, no sé si alguno quiere hacer alguna pregunta a alguno de los oradores. Yo, a Julián, me quedé con algo, digo, a raíz de la entrevista que dio Cristina a Diario El País, cuando hablan cuál fue una de las críticas bajo el gobierno, ella le dice que al igual que Perón, no pudimos hacer las reformas estructurales en materia económica y el tema del estrangulamiento que se da por el proceso de industrialización. Lo que te pregunto es, no la solución porque si no sería ministro de Economía, ¿cómo se resuelve ese problema del estrangulamiento de la economía y la restricción externa para poder industrializar el país? Bueno, la restricción externa es el problema más importante. Si vos analizás los flujos de exportaciones y de importaciones, vos vas a ver durante todo el ciclo kirchnerista un aumento de las exportaciones, pero también vas a ver un aumento de las importaciones. Pero como vos no habías dicho que había un control de las importaciones, claro, y un control de las importaciones de lo que se llama bienes transables, es decir, de las cosas que podemos producir nosotros. Es decir, acá no se puede importar ropa, no se puede importar electrodomésticos, no se puede importar alimentos, porque todo eso lo producimos nosotros. ¿Qué es lo que hay que importar para el desarrollo? Hay que importar bienes de capital, tecnología e insumos industriales. Eso justamente es lo más caro. Entonces, el aumento de las exportaciones va acompañado por un aumento de las importaciones. Entonces, ¿qué es restricción externa? Es cuidar cada dólar que ingresa al país. En un modelo de superávit comercial, ¿sí? Porque hay un modelo de superávit comercial, durante el periodo kirchnerista hubo un superávit comercial, es decir, importaciones mayores de importaciones, cuidar cada dólar que ingresa al país. Y eso significa el control de las importaciones de bienes transables para redireccionar justamente la importación al desarrollo, importar para desarrollar, y cuidar también los dólares financieros, ¿no? Porque lo que se llamó peyorativamente cepo al dólar, pero no, el gobierno lo que estaba haciendo era cuidar los dólares nuestros, ¿no? Digamos, el tema de que mucha gente dice, y bueno, pero yo quería ahorrar en dólares. Bueno,
El problema que tenemos como sociedad es que no podemos hacer absolutamente todo. Entonces hay cosas que no se pueden hacer. Por ejemplo, ahorrar en dólares. Entonces, controlar las importaciones, financiar al Estado con aranceles, con retenciones y demás. Y además, controlar el mercado de divisas son herramientas para seguir incentivando la solución de la restricción externa. Y otra cosa que, a la que respondió Cristina fue que ella decía, en un mundo que está en crisis, lo que tenemos que hacer es incentivar el mercado interno. Y el mercado interno, ahí sí, ¿no? en las exposiciones a lo que remitía Carlos a menudo también, es la lógica keynesiana, podríamos decir, ¿no? Y Perón, hay una frase de Perón que me gusta mucho, que yo la he utilizado en varios de mis escritos, que dice, es impostergable expandir los ingresos de las familias de menores recursos, porque eso es la verdadera demanda nacional, que es el verdadero motor del desarrollo. Entonces, vos fíjate eso, actualizado a esta última década, cómo despierta lo que Keynes dio en llamar el modelo multiplicador, ¿no? Cómo se genera un efecto multiplicador en el nivel de actividad, porque la gente, la mayoría del pueblo, la clase trabajadora, los sectores más vulnerables, tienen la platita para consumir. Cuando tienen la platita para consumir, consumen. Los sectores ricos ahorran o la sacan del país. Los sectores medios y vulnerables lo que hacen es consumir. Y ese mayor consumo se traduce en una mayor producción. Hay que producir más para vender más. Y eso genera mayor empleo. Entonces, esas son las dos caras, digamos, ¿no? Por un lado, controlar cada dólar que ingresa al país y por otro lado, estimular el mercado interno. Yo tengo una pregunta que tiene que ver más o menos con el proceso de industrialización, que yo tenía la duda de por qué, digamos, la Argentina no acompañó desde muchas décadas anteriores ese proceso, digamos, que ayudó a que, digamos, muchos países de Europa pudieran potenciarse como industria, a pesar de que ya tenían una industria preestablecida, y sin embargo, bueno, en Argentina se siguió con el modelo del agroganadero, que es lo que tradicionalmente hizo que la Argentina, digamos, creciera y en cierto aspecto dependiera de ese modelo, y no se instauró, digamos, un sistema para incentivar la industria, por así decirlo, pesada, o sea, que tiene que ver, digamos, con el tema de las redes ferroviarias y todo lo que hace que Inglaterra, digamos, sea una gran potencia, por lo menos en un pequeño porcentaje, para acercarse, digamos, a ese modelo. O sea, aprovechar todo el territorio para incentivar esa industria, digamos, plantas, en vez de seguir con un modelo que viene desde 1880. Bueno, mira, nosotros arrancamos en el año 2003 con un país totalmente desindustrializado y hecho cenizas, ¿no? Literalmente. Se produce una recuperación de la industria liviana, eso es sabido, pero también se han puesto en marcha nuevamente sectores generadores de energía y de industria pesada que se habían iniciado con Perón, y también hubo algunos posteriores a Perón, durante algunas dictaduras también hubo cosas que se pusieron en marcha. Durante el periodo kirchnerista, vos sabés que se recuperó Atucha 1, que se construyó Atucha 2, bueno, asimismo también se pusieron 2 satélites en el espacio, el tercer satélite en construcción, es decir, hubo un desarrollo muy importante. Y eso es complemento a la pregunta, incluso que me quedó una cosita que me quedó sin responder.